y vamos a empezar a hablar un poco de Machine Learning.net. Vamos a empezar a ver cómo codificar con el mismo y cómo empezar a trabajar con esta plataforma. En realidad no es una plataforma, es un framework, y lo primero que debemos tener en cuenta es que está basado en .NET. Si eres un desarrollador .NET, si programas con .NET, tienes el 80% del conocimiento ya ganado, porque sabrás moverte con Visual Studio, sabrás moverte con la plataforma .NET, y además puedes hacer cualquier tipo de aplicación. Esa es un poco la idea con este tipo de cosas. Y solamente para refrescar un poco de los conceptos de Machine Learning, en videos anteriores vimos cómo intentamos resolucionar problemas como si en una imagen detectamos una cara o no, o cómo hacer una predicción del precio de una camisa a partir de las características de la misma. Lo que explicamos, y en este caso voy a ir un poco más rápido, es que la forma de crear esto, la forma de identificar caras, es entrenando con muchos datos, con muchas imágenes donde algunas las marcamos como que aquí hay un rostro, en las otras no hay rostros, y al final lo que creamos es un modelo que nos permite entender cómo funciona, que nos permite tomar una nueva imagen y a partir de la misma ver, estoy un 20% seguro que hay una cara, algo de eso no es bueno, o si estoy un 85% seguro que hay una cara en esta imagen, tal vez ese valor sea bueno para nosotros. Utilizando este tipo de aplicaciones, lo que podemos hacer nuevamente es verificar que hay diferentes formas en las que podemos hacer. Y son muchísimas. Yo no voy a recorrer todas. Cuando vayamos a ver los ejemplos, veremos como 10 ejemplos diferentes de cosas que podemos hacer, pero son tareas de clasificación, regresión, clustering, etc. Entonces, ¿por qué MachineLearning.net? A partir de este momento ya no va a ser MachineLearning.net, sino que será MLNet. ¿Por qué MachineLearning.net? ¿Por qué MLNet? ¿Qué cubre aquí? Hablé antes sobre los servicios Cognitive, sobre los Cognitive Services, que nos dan la capacidad a los desarrolladores de utilizar capacidades de inteligencia artificial sin saber nada. Por ejemplo, si queremos analizar texto, podemos utilizar uno de los Cognitive Services, que es para analizar sentimiento en un texto, y podemos llamar a una API que está en el cloud, pasar un texto como por ejemplo, este es una Great Vacuum Cleaner, esta es una buena aspiradora, y nos va a decir que este texto es un 96% positivo. Si estamos haciendo un review, por ejemplo, de los comentarios de clientes, si tenemos una fábrica de aspiradoras, de los comentarios de clientes en nuestro foro, este es un comentario positivo. Sin embargo, y esto está muy atado al idioma inglés, el texto This vacuum cleaner sucks so much dirt, traducido significa que esta aspiradora aspira muchísima suciedad. Sin embargo, sucks so much es algo que es negativo en inglés. Es algo que usualmente se asocia con que esto no está bien. Por eso es que cuando utilizamos las APIs de Cognitive Services, esta API nos va a decir que este texto es 9% positivo, cuando sin embargo en el contexto de una fábrica de aspiradoras es positivo. Aquí es donde podemos empezar a utilizar MachineLearning.net, por ejemplo, para crear nuestros propios sistemas de análisis. Y luego veremos un ejemplo de esto. Y de nuevo, voy rápido, esto ya lo vimos en videos anteriores. ¿Cuáles son los pasos con los que vamos a trabajar? Vamos a centrarnos mucho en conocer nuestros datos. En la fase de trabajar con datos, invertimos mucho tiempo en limpiar los datos, ver qué datos son los válidos o no. Es una fase en la que realmente se emplea mucho tiempo tratar de tener un dataset muy potente y coherente. Recordemos que en base a esto es lo que vamos luego a construir y generar estos modelos que son los que ejecutaremos. El siguiente paso, como os he dicho, es construimos, entrenamos nuestro modelo y una vez que tenemos el modelo lo empezamos a utilizar. ¿Y por qué MachineLearning.net? ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas que nos da? Pues bien, MachineLearning.net está creado con una visión para desarrolladores. Está basado en todas las buenas prácticas de otros modelos, de otras herramientas que ya conocemos, como TensorFlow o estándares como Onyx, luego hablaré un poco de ellos, y tenemos un montón de capacidades dentro del framework para trabajar, como por ejemplo diferentes tipos de trainers, linear, boosted trees, LVM, diferentes tipos de capacidades para trabajar con datos, diferentes tipos de transform, si yo quiero transformar texto a valores binarios, hay un montón de cosas, y además tenemos la capacidad de trabajar con toda la plataforma .NET, o sea que todo lo que tenemos de datos, por ejemplo, para trabajar en Entity Framework, todo lo que ya tenemos para trabajar en datos es un plus arriba. Y tiene una serie de extensiones que nos permiten integrarnos con estos frameworks. Uno de los más conocidos es TensorFlow y podemos trabajar con ya modelos de TensorFlow o inclusive podemos exportar los modelos de Machine Learning que creamos con MachineLearning.net a Onyx para que sean utilizados después. Pero MachineLearning.net no es algo que es nuevo. Fue presentado en el 2018 en el Build, en el 2019 se presentó la versión 1.0, pero se viene usando internamente en Microsoft desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando en Excel seleccionas una tabla con datos
y vas a insertar gráficos y ves la recomendación de gráficos, hay un modelo creado con Machine Learning.net que analiza la cantidad de datos, los tipos de datos y las relaciones entre los datos para decir este modelo que estás trabajando, este set de datos que tú tienes aquí, la mejor forma de representarlo puede ser un gráfico de barras o un scatter chart o un gráfico de tarta. Este tipo de aplicaciones se ha creado con Machine Learning.net internamente en Microsoft. Microsoft ha abierto Machine Learning para que todo el mundo lo pueda usar, pero también se usa en otras aplicaciones como en PowerPoint o en Defender o inclusive en Azure Stream Analytics. Y lo dije recién y lo voy a repetir, está pensado para programadores, .NET y tiene un par de cosas que son interesantes. La base de Machine Learning.net está creada con .NET Core, la base es .NET Core. Esto significa que podemos entrenar modelos en Windows, en Linux y en Mac OS. Algunas de las demos que yo voy a hacer las voy a hacer en una Mac para que veáis lo bueno que es la compatibilidad entre Windows y Mac. No tengo un Linux a mano para hacer. Otra cosa que es interesante tener en cuenta es que es open source. Si quieres ver cómo funciona internamente, puedes ir a github.com/.net/machine learning, descargarte, clonar el repositorio y empezar a ver cómo es internamente. Esto es solamente si quieres ver cómo funciona, pero es interesante de verlo. Y está orientada hacia programadores. Durante el último año, muchas de las conversaciones que se hicieron en GitHub de Machine Learning.net fueron orientados nos preguntaban a las personas que estaban utilizándolo en el periodo de beta o en el periodo de preview, ¿cómo os gusta más utilizarlo? ¿Con una programación reactiva? ¿Con una programación tradicional? ¿Qué pensamos? Inclusive de cosas como ¿qué pensamos del nombre de este método? Si model.fit o model.train. Están muy, muy orientadas a desarrolladores. Y realmente vale la pena poder empezar a ver. A partir en el día que hacemos el curso está disponible la versión 1.1 de Machine Learning, pero se actualiza bastante seguido, así que es cuestión de entrar a Machine Learning a ml.net, buscar en internet y podréis ver la última versión disponible. Y las cosas que podemos hacer con .NET, con Machine Learning.net, son las que esperamos de una plataforma como esta. Por ejemplo, sentiment analysis, o hacer forecasting, o analizar datos para hacer un mantenimiento predictivo, o hacer clasificación de imágenes, o recomendaciones, y muchos más. Hay otro repositorio también disponible en Machine Learning, también disponible bajo .NET Machine Learning.samples, Machine Learning-samples, que tiene muchos ejemplos sobre cómo utilizar. En este curso veremos algunos de ellos y explicaremos cómo adaptarlo a escenarios de negocios reales. Y ahora vamos a pasar una demo. Tomaremos el ejemplo que hablamos antes sobre cómo predecir datos y en 5 minutos lo haremos con Machine Learning.net. Y bueno, hemos llegado a nuestra primera aplicación con Machine Learning.net en Visual Studio. Estoy utilizando Visual Studio 2019, tengo una actualización pendiente, la voy a agregar después, pero crearemos una aplicación para analizar y predecir desde cero si esta persona es un niño, un teenager, una persona vieja, un joven, algo, utilizando Machine Learning.net. Para esto voy a crear una aplicación de consola. Esta aplicación de consola es una aplicación de consola con .NET Core y le voy a poner de nombre, ya tengo algunas pruebas, le voy a poner Machine Learning.net para Net University versión 3. Quiero mostrar cómo se crea una aplicación desde cero para que vean el proceso completo. Esta es mi aplicación, vamos a ponerla que sea mi aplicación principal y lo primero que haré es agregar la dependencia de Machine Learning.net. Agregar el paquete NuGet de Machine Learning.net. Este paquete NuGet se llama Microsoft.ml. Una vez que lo ponemos, podemos ver que tenemos muchos paquetes. No solamente está el core, sino que también tenemos algunos para trabajar con CPU, integración con TensorFlow, para el transformar a Onyx. Hay muchos. Yo agregaré el base, el core, Microsoft.ml, y la versión estable que tenemos al día de hoy es 1.1.0. Instalaré el mismo. Acepto el contrato y 3 segundos luego ya lo tengo instalado. Mi aplicación, como dije, es una aplicación de consola y es una aplicación muy simple. Lo que voy a hacer en esta aplicación de consola es agregar una serie de archivos que ya tengo creados, archivos de datos, que tienen toda la información, tienen los ejemplos de las personas con las que voy a trabajar para hacer las predicciones. Crear una carpeta que se llama Data y dentro de la misma voy a agregar unos archivos existentes. Y estos archivos os mostraré qué características tienen. Podéis ver que tengo muchos archivos, hace mucho que vengo trabajando con Machine Learning.net y en este caso lo que voy a agregar va a ser un par de archivos CS, un par de archivos Excel y los voy a agregar como link porque los voy a utilizar luego.
Estos archivos CS que veo aquí, en realidad lo que tienen es una representación, son una clase tipada, con los 4 campos que tengo, nombre, edad, género y label, que tengo luego en cada uno de estos archivos Excel. Estos archivos de comas separated values, con registros separados por comas. Si voy, el primero tiene solamente niños y bebés, kids y babies, el segundo tiene kids, babies y teenager, y el tercero ya tiene boys, chicos, chicas, babies, teenagers y personas mayores. Lo que voy a hacer es voy a ir incrementando la complejidad del proceso para que podamos ver cómo funciona. E inclusive tengo un archivo de predicción que es el que luego me va a dar el label sobre el que estamos haciendo la predicción. Entonces volvamos a nuestro código. Empecemos a agregar código para hacer la predicción en machineLearning.net. Como ya dije, he agregado el paquete NuGet de Microsoft ML 1.1.0 y ahora lo que agregaremos es empezaremos a agregar código para realizar la predicción. Pues bueno, lo primero es, vamos a agregar una serie de parámetros, una serie de fields internos que son los que me van a permitir acceder al archivo Excel en el que ya tengo. Tengo una serie de usings que voy a usar aquí, también los voy a copiar. Esto todo estoy copiando del costado. El código completo es bastante, no es muy largo, pero prefiero no equivocarme y hacer la copia. Y creo que con un 133 de zoom se puede leer bastante bien. El primer paso será cargar los datos. El primer paso será cargar la información. Para esto lo vamos a cargar desde el CSV y lo que hago es, creo primero un contexto de Machine Learning. Este Machine Learning.context es parte de la clase, es parte del namespace Microsoft.ml.MicrosoftContext y lo que defino como uno acá es un seed, que es básicamente una variable con la que se inicializa para asegurarnos que no tendremos valores random. El siguiente paso es cargar mis datos desde un archivo de texto y como tengo la clase HRange, que recordáis que teníamos definido aquí todos los campos y todas las columnas de mi archivo Excel, pues lo cargo tipado y le digo que este es el path, que tiene un header, esto es importante, y que utilizo comas como separador. Una vez que tengo cargado, recordad que los 3 pasos de Machine Learning son cargar, entrenar y compilar para empezar a utilizar, el siguiente paso será, vamos a entrenar a nuestro modelo. Para entrenar a nuestro modelo necesitamos un par de líneas de código. Y estas líneas lo que nos van a permitir, en primer lugar, lo que haremos es convertir la columna label a una clave. ¿Por qué? Porque todos los modelos de Machine Learning funcionan con valores numéricos. Todos los campos, todas las columnas que sean de texto, hay que convertirlos de alguna forma a un valor numérico. Y esto lo que nos va a permitir es, va a identificar la columna label y lo va a convertir en una clave que luego será analizada. Luego voy a decir cuáles son las características con las que voy a trabajar. En el primer ejemplo, el más fácil, solamente me fijaré en el campo age. Y el campo age, como vemos aquí, es un campo numérico, no tengo que hacer nada. El siguiente paso, y esto es programación bastante funcional, bastante rápida y bastante linda, donde cada paso lo hago en la misma línea, voy agregando. El siguiente paso es un cache checkpoint, esto es opcional, pero yo lo hago, explicaré más adelante para qué. Pero luego defino cuál será el trainer que voy a utilizar. Recordad que anteriormente vimos que una de las cosas que tenemos que aprender, tenemos que ver es cuáles son los diferentes tipos de trainers que podemos utilizar aquí. Hay muchos, en este caso estoy utilizando los de multiclass. Inicialmente para este ejemplo podría usar los de binary porque solamente tengo 2, pero como lo vamos a ir complicando porque solamente tengo niños o bebés, como lo vamos a ir complicando voy a dejar multiclass y en la lista de trainers acá puedo utilizar los SDCA, que son Stochastic Dual Coordination Ascent, Maximum Entropy, Non-Calibrated, el LBFGS. Confiemos en que este va a ser funcionar y lo que tengo que indicar por parámetros son una serie de opciones que va a ser cuál es la columna que va a tener el label, cuál es la columna que me va a definir sobre lo que quiero entrenar y cuáles son los features. En mi caso tengo la columna label y he creado una columna nueva aquí llamada features que tiene age. Y lo que luego también haré es, como había convertido el label a una key, una vez que se entrena el valor, lo que tengo que hacer es convertir esta key luego para que sea un label, para que no me quede un valor numérico de un 1 o un 0, sino que me diga que es un bebé o un niño. El siguiente paso es entrenar el modelo. En este caso, entrenar el modelo tarda unos pocos segundos. Es bastante rápido. Como trabajamos con muchos datos, este es el paso en el que
consumimos mucha GPU o CPU o lo que tengamos y se vuelve interesante ver si lo hacemos en local o en el cloud, pero dejemos como un entrenamiento simple y ahora podemos empezar a hacer predicciones. La forma de hacer predicciones es bastante, pero bastante intuitiva. Yo la he simplificado un poco aquí para que veamos. Lo que hago es, a partir del modelo, creo un engine de predicción. Esto ha cambiado en la última release, y lo que hago es, a partir del contexto que tengo aquí, mi ML, le digo que cree un prediction engine y le voy a decir cuáles son el input y el output. El input va a ser una clase de tipo ageRange, recordad que aquí tengo mis 4 valores, el nombre, la edad, el género y el label, y la predicción es una clase que me va a devolver el label y luego me va a devolver los scores. Los scores son interesantes de analizar. Y he creado una función, que copiaré y pegaré acá abajo, para poder hacer esto de forma iterativa y rápida. Vamos a pegar la función debajo para que veáis cómo funciona. Pues, la función predictSimple lo que hace, vamos a, mientras tanto, eliminar el hello world, que me lo había dejado, lo siento. La función predictSimple lo que hace es, pide los 4 valores de la clase, pide los 3 valores de la clase, nombre, edad y género, y el prediction engine, y crea un nuevo ageRange, y a partir del ageRange lo que hace es una predicción. Utilizando el engine de predicción, hace un predict. Y voy a mostrar en la consola luego cuál es el label. Fijaros, y esto lo vamos a ver cuando empecemos a trabajar, que acá tengo el label y también tengo el array de score. El score es interesante de ver. Tenemos la clase, vamos a compilar, acá me están sobrando un par de puntos. La compilación es exitosa y pongamos un punto de interrupción solamente para ver cómo funciona. Comenzamos a compilar. No hay mucho para ver en cuanto a debug, luego mostraré opciones para poder analizar y ver lo que tenemos aquí, pero lo primero que hacemos es cargamos el archivo de texto. Aquí vamos a tener un error porque yo he puesto los archivos, pero no he puesto que se copien. Lo que debo hacer cuando pongo los archivos es seleccionarlos y voy a poner que los archivos en sus propiedades que se copian si son nuevos. Si son nuevos, se copian el output. Guardamos nuevamente y lanzamos la depuración. Una vez más, hacemos el paso a paso, cargo los datos, defino mi pipeline y hago el feed que debes entrenar. Este es el momento en el que todo se procesa. Aquí es el momento donde, si todo tengo correcto, empezará a funcionar. Como os comenté, el entrenamiento es muy rápido y una vez que tengo entrenado mi modelo, puedo crear el engine y puedo comenzar a hacer predicciones. Pues, por ejemplo, para un ejemplo simple de una persona de 2 años, cuando hago un predict, mi predicción me va a decir que es un baby, que está muy bien, pero luego en los scores, fijaros que aquí tengo los scores con los que está funcionando. Acá tengo el 0 y el 1. Estos se corresponden a los 2 valores que tengo yo en este momento. En mi archivo de Excel tengo 2 valores que son kids y baby. Por eso es que me da el segundo valor, es el más alto, es el que tiene un score muy alto y es en el que está casi cerca de ser un 1, entre 0 y 1, que es el que me da el baby. Si luego empiezo a depurar y veo el siguiente, que debería ser un kid, vamos a salir, vamos a hacer el siguiente, veamos qué hace la predicción. El valor de la predicción me está diciendo que es un kid, efectivamente, y ahora tengo un valor 1 en kid, que es el primer valor que he tomado, y un valor muy pequeño en lo que es baby. Si ejecuto todos y voy a mi consola, puedo ver que 2 años es un baby, 9 años es un kid, 3 años es un baby, 5 años es un kid. Y básicamente funciona como quiero. Yo puedo agregar nuevos valores aquí. Voy a agregar nuevos valores. Vamos a poner T1. Voy a poner a alguien que tenga 8 años. Un female. Y vamos a poner T2. Vamos a poner a alguien que tenga un año. Y que también sea female. Lanzo nuevamente mi ejemplo. Va a entrenar de nuevo. No me voy a preocupar por el entrenamiento. Lanzo nuevamente y al rato de luego entrenar y procesar, veré que aquí tengo un kid de 8 años y un 1 es un baby. Esto es un poco la idea de lo que queremos. Pero ¿qué pasa si empiezo a trabajar con más datos? Recordad que yo podía, en este momento, una vez que esté entrenado, yo puedo empezar a cambiar y en lugar de utilizar el primer archivo con datos, tengo un segundo archivo que tiene agregados aquí teenagers. Los teenagers, el único cambio que tienen son más datos. Solamente tengo más datos, pero tengo un label nuevo.
Pues sin cambiar el código, sin cambiar la lógica, voy a decir que voy a cambiar mi archivo para que funcione con el segundo CSV y lo voy a entrenar y lo voy a utilizar. Aquí va a cambiar un poco. Aquí va a cambiar un poco el output porque cuando detecte estos valores nuevos me empezará a mostrar teenagers. Entonces, una vez que ha entrenado, podremos ver cómo empieza a mostrar teenagers. No tengo ninguno con la edad suficiente para teenagers. Tenía que haber agregado un ejemplo de teenagers, así que tengo aquí kids y babies. Si agrego teenagers, si agrego, por ejemplo, vamos a agregar un par de ejemplos más. Alguien que tenga 13 años, alguien que tenga 15 años, vamos a poner que sea un male y vamos a dejarlo preparado para que funcione más adelante. T3 y T4. Vamos a poner a alguien que tenga aquí 48 años y alguien que tenga aquí 35, alguien de 22 y alguien de 19. T5, T6, T7 y T8. Voy a borrar mi punto de interrupción y voy a soltar, voy a ejecutar nuevamente. Una vez que entrene con el nuevo set de datos que tiene teenagers, pues podremos ver que va a empezar a tener en cuenta y los que sean mayores van a empezar a ser detectados como adolescentes. Acá tenemos teenagers, por ejemplo, 13, 15, 48, 25, 22. Pero claro, de 22 años ya no es un teenager. ¿Qué debería ser? Pues si yo voy a mi archivo de datos y fijaros que el código no cambia. Lo importante de esto, y en cualquier lado que ponga aquí, puedo poner Bruno. Yo tengo 43 años. Male. Y pongo que soy un dude. Y pongo a mi hermano de 22, que también es un dude. Y pongo a mi hermano Lucio. Y pongo a mi hermana Caro. Carolina, que tiene 20, que es female, y vamos a poner que es una lady. Si con este modelo entreno y ejecuto mi aplicación, pues empezará a cambiar un poco. Pues empezará a tener en cuenta ya las edades, los mayores pondrá dude o lady. Acá como no estoy tomando el género, se empezará a tener en cuenta cuáles son los mayores datos que tengo, pero lo interesante es que empezó a poner todos 19 una lady porque está muy cerca del 20, estos de 48, 35, 22 son dude. Ha empezado a jugar un poco con los datos. El último ejemplo que yo debería hacer, es un poco lo que yo os comentaba, es tener en cuenta el género. Fijaros que cambio nada de lo que es el entrenamiento y con más datos puedo seguir utilizando y puedo seguir utilizando mi modelo. Solamente entreno esto. Sin embargo, si quiero tener en cuenta el género, tengo que cambiar un poco las líneas para entrenar. Porque lo que voy a hacer ahora es incluir el campo género dentro de mi entrenamiento. Entonces, lo que hago, dejadme que acomodo un poco esto, así queda bien. Tengo mi misma línea de el label. Luego hago una transformación porque el campo género, vamos a abrir el último que voy a utilizar aquí, el campo género, recordad que es un texto, es mf, 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 entonces lo que debo hacer es transformar mi campo género a un campo featurizado, no sé la traducción, featurized text, donde va a transformar esto a text, y luego voy a decir que mis features, las características sobre las que voy a aprender va a ser la concatenación de edad y el campo gender, el campo de género featurizado. Luego queda la misma línea para utilizar el mismo trainer con los labels y las features y comienzo a hacer mis predicciones. Aquí me he olvidado el campo, me he olvidado la creación del modelo y ya tengo muchos valores ahí, voy a cambiar por utilizar el 3 que tiene más datos de ejemplo. Este ejemplo, lo que ahora recordemos, repasemos, va a utilizar el campo age y el campo features para aprender, va a aprender de este archivo que tiene, en lugar de tener niños, tienes boys y girls, en lugar de tener kids, tiene babies, no, boys y girls teniendo en cuenta el gender, babies no le importa el gender, luego teenagers no le importa el gender, pero para la gente mayor tenemos old dude y old lady, para los que somos mayores, para ver qué hace. Ejecutemos esta aplicación y veamos qué pasa con los últimos valores. Nuevamente, tarda un poco en compilar y en crear el modelo, pero empezamos a tener aquí 13 y 15 años, independientemente del sexo, son males y females, son teenagers. Luego tenemos una female de 48 que es una old lady.
tenemos un male de 22 que es un old dude, 19 female es un teenager, va aprendiendo. Y esta es un poco la idea, esto es un poco lo que yo comentaba de los 3 pasos de Machine Learning, que son trabajar con los datos, entrenar nuestro modelo y utilizar el modelo. En siguientes ejemplos veremos cómo exportar este modelo para ser reutilizado y otros escenarios de utilización más. Bueno, hemos visto cómo analizar si tenés un niño, un adolescente o una persona mayor con un par de líneas de código y simplemente cambiando más que nada los datos antes que el código. En los siguientes módulos veremos cómo depurar, cómo ver la información intermedia, cómo guardar un modelo, cómo exportar un modelo y otro par de escenarios más.